Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo. Uy, moví la mesa. Capítulo 6,3, Introducción a la termodinámica. Ya en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la termoquímica, para qué nos servía. Estuvimos hablando un poco de eh, el concepto de los sistemas, el concepto de el alrededor del sistema, cómo se interactúa, sistema cerrado, abierto, aislado. Y hoy día toca hablar de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es el estudio científico de la palabra clave de la conversión del calor y otras formas de energía. Pero el calor va a ser algo que vamos a estar familiarizado, que vamos a ver, yo diría que el 90% de los casos. ¿Sí? Palabra clave, conversión del calor. ¿Sí? Principalmente, hoy día vamos a estar viendo la primera ley de la termodinámica, que tiene que ver un poco con la energía y sus cambios. Después vamos a ver un poquito más acerca de ella. Bueno, en la termodinámica nosotros nuevamente examinamos los cambios en los estados de un sistema. Palabra clave nuevamente, cambios, 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 cambios. Pero también otra palabra clave es que es una función de estado. Porque cuando hablamos de termodinámica sale muchas veces, leyendo los libros, etcétera, la palabra función de estado. ¿Qué es una función de estado? Es una propiedad determinada por el estado del sistema. Por ejemplo, la presión, el volumen, la cantidad de materia, la temperatura, la energía. ¿Sí? Eso me lo da el sistema. Y además, no importa cómo se haya alcanzado tal condición del sistema. En palabras simples, no nos importa el estado intermedio, solo nos importa el estado inicial y final del sistema. Ejemplos de funciones de estado nuevamente, la composición, la energía, la temperatura, la presión y el volumen. Pero ¿qué quiere decir esto con las funciones de estado? Por ejemplo, si yo quiero estudiar la temperatura de mi sistema y por ejemplo mi temperatura inicial son 10 Kelvin y mi temperatura final son 50 Kelvin, a mí no me interesa si yo pasé de 10 Kelvin, por ejemplo, y subí después a 120 y después bajé a 0 Kelvin y después volví a subir a 100 y así. No me interesa todo ese proceso largo que pude haber hecho para llegar a su estado final de 50 Kelvin. A mí lo único que me interesa son los 100 Kelvin iniciales, los 50 Kelvin finales. No me interesa por dónde recorrió esta función de estado. ¿Sí? Y en general, para termodinámica y para termoquímica específicamente, vamos a hablar solamente, principalmente, por ahora, de estas 5 cositas. Composición, energía, temperatura, presión y volumen. Que ya lo habíamos hablado un poco cuando hablamos de las leyes de los gases, sobre todo cuando vimos temperatura, presión y volumen. Y composición un poco. Pero principalmente eso es una función de estado, ¿sí? Solo no importa lo inicial y lo final. Nosotros estudiamos el cambio, cómo esto se va, cómo es la diferencia, justamente una resta matemática, entre nuestro final y nuestro inicial. Entonces vamos a ver la primera ley de la termodinámica, que toma, como dije en adelante, como base la ley de la conservación de la energía, que nosotros ya la habíamos visto, como en los capítulos más avanzados, que también tiene que ver con la conservación de la materia, etcétera, etcétera. Y la ley de la conservación de la energía, que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Es una ley básica, universal, ya que está establecida. Nosotros no podemos crear materia de la nada, no podemos sacar materia de porque sí, sino que lo único que podemos hacer es ir transformando esta materia. Pero la pregunta es cómo nosotros podemos determinar esta ley de la conservación de la materia. Nosotros tendríamos que tener cuantificado, por ejemplo, toda la energía del universo para poder establecer que en ningún momento se creó energía, ¿cierto? Porque claro, yo digo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cuánto es el total de la energía en el universo para que nosotros podamos verificar realmente si en algún momento se crea o se pierde energía? La verdad es que nosotros no podemos demostrar eso,
es sumamente complicado. No podemos demostrar midiendo toda la energía del universo. Pero lo que nosotros sí podemos demostrar, y que es de dónde sale esta ley, es que nosotros demostramos, nuevamente, palabra clave, que la vamos a tener presente todo el rato que hablemos de termodinámica, nosotros podemos medir el cambio de la energía interna de un sistema entre un estado inicial y un estado final. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos nuestro sistema, ¿sí? Cuando hablamos de sistema, acuérdense un poco de lo que vimos. Estos son los sistemas, por ejemplo, este es un esquema de un sistema. Sistema, lo que yo estoy estudiando, entorno universo, todo lo que está afuera. Por lo tanto, la energía interna del sistema es todos los tipos de energía que yo voy a tener en mi sistema y ver cómo estos van cambiando. Entonces nosotros denominamos el delta U, delta es ese triangulito, bueno, es una letra griega la verdad, delta U de universo, que representa el cambio de la energía interna. Donde, ¿cómo vamos nosotros a calcular el delta U? Delta U va a ser igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Y ahí nosotros podemos ver cuánto fue la energía interna que quedó en el sistema y ese va a ser nuestro cambio. Y nosotros estudiamos el cambio. Yo no sé cuánta energía tiene mi sistema, pero si yo hago un proceso donde le quito o le doy energía, yo puedo estudiar justamente ese cambio de energía, que es mucho más fácil. La energía interna, por lo tanto, de un sistema va a tener dos componentes que van a ser principales y que en física y en química se estudian mucho, que son la energía cinética y la energía potencial. Aquí ustedes tienen que recordar un poco de sus clases quizás de física, y si es que nosotros no lo vimos acá en química en los primeros capítulos, que no estoy seguro. Pero aquí hay que retomar nuevamente los conceptos de energía cinética y energía potencial, entendiendo que la energía cinética va a tener relación con el movimiento, como las cosas se desplazan, etc. Y la energía potencial respecto a la capacidad en su momento de ejercer movimiento. Esa es como, por así decirlo, las definiciones físicas de esta energía. Pero en química, ¿cómo nosotros podemos entender tanto la energía cinética como la energía potencial? Bueno, la energía cinética es un poco más simple de comprender porque está asociado o a los movimientos moleculares, como las moléculas se van moviendo, y a los movimientos de los electrones. Ya sabemos que el núcleo está quietito, por lo tanto este no se mueve, pero los electrones sí se mueven bastante. Por lo tanto, nosotros podemos asociar estos dos movimientos a la energía cinética. Movimientos de la molécula, movimientos de los electrones. Con respecto a la energía potencial, es que es un poco más compleja. Podemos relacionarla con la fuerza de atracción entre electrones y núcleo. Ustedes saben que los electrones tienen carga negativa, el núcleo tiene carga positiva y carga neutra, y esta carga positiva también va a haber una especie de interacción o atracción entre ellos, por Coulomb y todas las leyes físicas que existen. Por lo tanto, ahí hay una energía potencial, ¿cierto? Fuerzas de repulsión también entre los electrones de los núcleos, por ejemplo, fuerza de repulsión tanto entre electrones, tanto de la misma molécula como los electrones de otra molécula. Piensen que una energía negativa con otra energía negativa, si yo las estoy juntando, las junto, su energía potencial va aumentando cada vez que yo las voy juntando. ¿Por qué? Porque estas se van a querer alejar. O lo mismo pasa con los núcleos. Si yo tengo una carga positiva, quiero juntar con otra carga positiva. A medida que yo voy juntando más estas cargas positivas con positivas, voy a tener que aplicar más energía. Por lo tanto, va a haber también mayor energía potencial dentro de ese mismo sistema. Pero algo muy común, y que por lo menos yo lo escuché todo el rato que vi físico-química, son las interacciones moleculares. Principalmente... Uy, quedó como muy arriba. Principalmente cuando nosotros hablamos de energía potencial, siempre, generalmente, se habla de interacciones entre moléculas. Entonces hablamos de cinética con el movimiento de las moléculas y de la energía potencial entre la interacción entre estas. ¿Sí? Son como las más comunes de ver, pero también es necesario
saber que existen otro tipo de energías potenciales o energías cinéticas dentro de un sistema, y de hecho hay muchas más. Esto es lo básico. Toda esta energía, nuevamente, yo no las puedo medir individualmente. Yo no puedo decir, cuánta energía me aporta el movimiento de las moléculas y cuánto me aporta el de los electrones y cuánto me aporta cada interacción entre cada molécula, entre cada electrón, entre cada núcleo, entre cada repulsión. No, nunca. Es muy complejo de hacer eso y es relativamente inefectivo, entendiendo que el sistema está en movimiento, hay interacciones constantes, las interacciones son dinámicas. Entonces, hay un par de cosas que es relativamente difícil de hacer estas medidas. Pero ¿qué nosotros podemos cambiar? O sea, medir, perdón. Nosotros podemos medir con un grado de certeza bastante interesante el cambio nuevamente. Y bueno, como ahí no se puede medir con certeza la energía total de un sistema. Yo solo puedo medir el cambio, ¿sí? Y si yo tengo un dato y no sé cuánto es mi sistema y veo que el sistema cambia respecto a mi dato que yo ya tenía establecido, yo ahí recién puedo establecer cuánto era la energía, pero respecto al cambio. ¿Ya? Nunca yo lo voy a poder hacer de manera solita. Entonces, ¿cómo podemos medir entonces la energía total del sistema? Nuevamente, respecto al cambio de la energía que yo voy a tener en ese sistema. Por ejemplo, si yo tengo una reacción que va de reactivo a productos y quiero ver el delta U, que es el cambio de energía interna, el cambio de energía interna entonces va a ser final menos producto, menos inicial, ¿cierto? Nosotros podemos decir que esto es nuestro inicial, los reactivos, y que los productos son nuestro final. Entonces, final menos inicial o producto menos reactivo nos da un número. Fíjense que matemáticamente, si el U de los reactivos es mayor, la energía interna del sistema me da negativa. O si la energía de los productos es mayor a lo de los reactivos, el delta U me da positivo. ¿Qué pasa si la energía interna de productos y reactivos es exactamente la misma? Bueno, pasa que el cambio de la energía interna del sistema es cero. ¿Sí? Que no hay cambios en el sistema. Y la verdad es que eso es lo que ocurre dentro de un sistema, por así decirlo, que esté en equilibrio, por así decirlo. ¿Ya? Entiéndase que no son las palabras más pulcras porque después las vamos a ir puliendo. Pero si la energía de los productos y reactivos son las mismas, nuestra energía interna es cero. O sea que no hay cambios. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cero. Que no hay cambios en nuestro sistema. ¿Sí? Los productos, o sea, los reactivos pudieron haber roto las moléculas, abrirse cinéticamente, qué sé yo, hacer mil cosas. Me formaron un producto. Este producto, esta energía interna era exactamente la misma que los de los reactivos. ¿Cuál fue la energía total del sistema? ¿Cuál fue ese cambio? Cero. No hubo un cambio en el sistema. Ocurrió algo químico, ocurrieron muchas cosas quizás, pero a nivel de cambio, el cambio es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener que la energía interna de nuestro sistema más la energía interna de los alrededores tiene que ser igual a cero. Porque no hay cambios, no ocurre nada. Si nosotros hacemos un arreglo matemático simple, nosotros podemos decir que la energía interna del sistema tiene que ser a menos la energía interna de los alrededores, pero de manera igual, de igual magnitud. ¿Sí? Si la energía interna del sistema es 10, la energía de los alrededores va a ser menos 10, y así sucesivamente. ¿Sí? Es de signo contrario. Nuevamente recordatorio que es el sistema y que son los alrededores. Si ocurre un cambio entonces en el sistema, ya sea este toma energía o libera energía, etc., los alrededores también van a sufrir este cambio, pero de signo contrario. ¿Sí? La misma magnitud, pero de signo contrario. Como en química a nosotros no nos interesa mucho los alrededores. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una reacción química en un matraz Erlenmeyer o en un vaso precipitado, mi sistema es ese vaso precipitado, es ese matraz Erlenmeyer. No es mi laboratorio completo lo que a mí me interesa saber. Es mi matraz donde ocurre mi reacción. Por lo tanto, en química no nos interesan los alrededores del sistema, más bien nos interesa el sistema. Por lo tanto, nosotros nos centramos en el sistema. Y aquí es donde nosotros nos queda la primera ley, o se deriva, después de toda esta teoría, por así decirlo, de la energía y cómo se interactúa la energía interna del sistema con el entorno y que si son las mismas queda cero, etc. Aquí se deriva
la primera ley de la termodinámica, que es la que nosotros vamos a usar para los cálculos, que es que la energía interna del sistema tiene que ser igual a Q más W, donde Q es el calor y W es trabajo. ¿Pero qué quiere decir esto? Y esto veámoslo, bueno, el Chang no lo explica así, no me acuerdo si lo estudié yo en un libro de físico-química del Levine, que explicaba esto de la siguiente manera como una máquina. ¿Por qué? Porque la termodinámica se desarrolla en ingeniería, estudiando máquinas. Entonces, por ejemplo, acá hay una especie de diagrama, fíjense, y lo vamos a ir explicando a poco. Fíjense que acá dice que cuando Q es mayor a 0, el proceso es endotérmico. Endotérmico es que necesita calor el sistema para empezar a funcionar. ¿Y qué es cuando Q es menor a 0? El proceso es exotérmico, o sea que libera calor. Entonces fijémonos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una máquina acá, una maquinita, una máquina de carbón, de hecho, que yo necesito, cuando yo le agrego carbón, yo le voy a agregar carbón, hoy me quedó corto acá, carbón, esta maquinita me va a hacer un trabajo. ¿Sí? No sé, mueve una palanca, qué sé yo. Me produce un trabajo. Yo le echo carbón a la máquina, esta me da un trabajo. Entonces fíjense que cuando esta maquinita no funciona sin calor, por lo tanto yo necesito agregarle calor. Yo necesito agregar calor, ¿en qué? En forma de carbón. Por lo tanto, es lo que explica un poco esta parte de acá, donde dice Q tiene que ser mayor a 0 para procesos endotérmicos, para procesos que necesiten calor. Para que yo necesito agregar energía, agregar calor, esto empieza a funcionar. Por lo tanto, tiene sentido que el calor sea positivo porque yo estoy agregando calor. ¿Sí? Fíjense que para proceso exotérmico la Q es menor a 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo nuevamente la misma maquinita, le voy a poner aquí mejor para que se entienda. La misma máquina. Pero esta máquina empieza a reaccionar sola y me libera calor ahora. Yo ya no le tengo que agregar carbón para que funcione, sino que esta me da calor. Por ejemplo, una estufa, qué sé yo. Esta me da calor, por lo tanto el calor está saliendo, la energía está saliendo de nuestra máquina, por lo tanto es de esperarse que nuestro proceso, que si está liberando calor es exotérmico, su calor también sea negativo, o sea, inferior a 0, porque está saliendo de nuestro sistema, está saliendo de nuestra máquina. Por lo tanto, si entra calor a nuestra máquina, ese calor es positivo, y si sale es negativo. Veamos ahora el tema de la palabra del trabajo. Y véanlo también de la siguiente manera. Delta U es la energía interna del sistema. La energía, acuérdense que es cinética o potencial. Por lo tanto, si yo le estoy dando calor al sistema, le estoy entregando calor, un Q positivo, la energía tiene que subir necesariamente. La energía del sistema tiene que subir porque yo le estoy entregando energía. Por lo tanto, es razonable, si esto es una ecuación matemática, donde Q más W, Q, para que suba W, o sea, delta U, Q tiene que subir también, matemáticamente hablando. Por lo tanto, tiene que ser positivo. Caso contrario, proceso exotérmico, proceso que libera calor. Para liberar calor yo estoy perdiendo energía. Si yo estoy perdiendo energía, mi energía interna está disminuyendo, por lo tanto, es lógico que si mi Q es negativa, mi energía interna también tiene que ser negativa. Así que tiene sentido. Veamos ahora lo del trabajo. Dice que el trabajo es positivo cuando es realizado por los alrededores para un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta maquinita abajo. Yo a esta maquinita abajo le apliqué un trabajo. No sé, una palanca, una cuestión de un molino de agua, por ejemplo, un molino de agua, le apliqué a esta máquina un trabajo y esta máquina me entregó un calor. Yo le estoy entregando a la máquina un trabajo. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser positivo. Nuevamente, si yo le estoy entregando energía, acuérdense que el trabajo está asociado a todo este proceso de energía, de movimiento. Si yo le estoy entregando
trabajo a mi máquina, la energía nuevamente de mi sistema tiene que aumentar, por lo tanto, nuevamente matemáticamente, si la energía interna quiero que aumente, mi trabajo tiene que ser positivo también, porque es una suma. Caso contrario, si la W es negativa, o sea que yo estoy sacando energía interna del sistema, o sea, va bajando el trabajo, también va a bajar la energía interna del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el trabajo es negativo o inferior a cero, el trabajo es ejecutado por el sistema. Entonces, véase, por ejemplo, esta maquinita que nosotros tenemos acá. Yo le doy calor a mi maquinita, calor positivo, endotérmico. Y esta maquinita me ejerce un trabajo. Está saliendo del sistema ese trabajo, por lo tanto, como está saliendo, sale en forma negativa. ¿Me siguen más o menos o no? Entonces, yo tengo una maquinita. Uy, se dio vuelta esto. Yo tengo una maquinita donde si yo le ejerzo, por ejemplo, calor y más encima le entrego un trabajo, mi energía interna va a ser sumamente alta. Caso contrario, si yo tengo una maquinita donde está saliendo calor y al mismo tiempo está ejerciendo un trabajo, voy a perder mi energía interna. ¿Sí? Esto hay que tenerlo sumamente presente, el tema de los signos, porque en muchos libros cambia y en muchos libros varía. Por lo menos el Chang lo toma, como digo, como el libro de Levines, que es un libro de físico-química, que lo toman respecto a el sistema, entendiendo como si fuese una máquina, porque como nuevamente la termodinámica nace de los sistemas industriales, de una máquina que justamente yo le agregaba calor, esta me daba un trabajo, por lo tanto, ¿cómo se veía? Yo le pongo calor positivo, proceso endotérmico, y esta máquina me ejerce un trabajo, por lo tanto está saliendo energía de esta maquinita en forma de trabajo negativo, por lo tanto. Sí, pero ustedes pueden encontrar que a veces los símbolos están medio cambiados, que están al revés. Pero eso ya depende de el sistema que nosotros estamos viendo o decidiendo de los símbolos. ¿Sí? Si nosotros nos enfocamos en el sistema, si entra energía positivo, si sale energía negativo, y lo mismo, tanto para calor o para trabajo. Nosotros lo podemos ver así, creo que es más fácil. Ahora, esta es una de las leyes más importantes y esta ecuación tienen que anotarla por ahí en un formulario de ecuaciones porque es una ecuación que vamos a usar mucho y es una ecuación que se usa mucho. ¿Sí? Bueno, es la primera ley, así que se va a usar para muchos ejercicios y después justamente es lo que vamos a hacer nosotros, un par de ejercicios. Y aquí es como se relaciona el cambio de la energía interna tanto con el trabajo y con el calor. Pero ahora la pregunta, ¿qué es el trabajo y qué es el calor? Pregunta que vamos a resolver en el próximo capítulo, donde vamos a trabajar trabajo y calor. Vamos a definirlos, vamos a trabajar, vamos a ver qué quiere decir cada uno, cómo se calculan, cuáles son sus variables, cuáles son sus unidades de medida y vamos a poder hacer un par de ejercicios para ver. Pero ya hemos, por lo menos con el trabajo, ya hemos hecho algunos ejercicios cuando vimos gases y el calor todavía no trabajamos con él. Pero ya después lo veremos. Así que eso, espero que estén muy bien. Chao, chao.